Me confirman, por favor, si se puede ver. Es el Edmodo. Estoy en la clase de lengua y literatura, en la tarea 28. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Sí, bien. Tarea 28, la Sí, necesidad de ingeniero. organizar la información. Páginas 119 y 120. La tarea está escrita aquí. Ojo que esta tarea es para el día de hoy hasta la medianoche. ¿Ok? Ojo que ya tuvieron una semana para hacer esta tarea. Lo que está escrito aquí en el Edmodo es lo mismo que está en las páginas 119 y 120 de sus libros, ¿no? Entonces, de la página 119 había que responder esta pregunta. ¿Ok? Y de la página 120 había que responder estas preguntas. Y estas de aquí. ¿Ya? Esa es la tarea para el día de hoy hasta la medianoche. Y es el tema de la clase de hoy. Entonces, empecemos. Estamos en la página 119 para que me puedan seguir, ¿ya? Dice, leamos un punto de vista de Manuel Seco. Manuel Seco es la persona que escribió todo este como artículo que lleva por título La Academia Española ante el poder de los hablantes. Ojo que esto ustedes ya lo leyeron. Nada más les voy a hacer unas preguntas para reflexionar sobre lo que ustedes ya leyeron, ¿ya? Entonces, voy a empezar con la pregunta. Háblenme sobre los inicios de la Real Academia Española. ¿Quién quiere hablarme sobre los inicios de la Real Academia Española? La respuesta está ahí en la página 119. ¿Quién quiere participar respondiendo sobre los inicios de la Real Academia Española? Ingeniero Samir, buenas noches. Se dice que oficialmente nació en 1713. ¿Ok? Sí. Esta institución oficial nació en 1713. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos sobre los inicios de la Real Academia Española? Que también se basaba en los mejores escritores. Está bien. Ok, nomás para tener claro entonces los inicios de la Real Academia Española, una persona que lea este párrafo y que siga leyendo hasta aquí elementos superfluos. Alguien que, un voluntario que lee este fragmento. ¿Quién quiere leerlo? Un voluntario, por favor, para que lea. ¿Quién dijo yo? Está levantando la mano Blanca Aro. Blanca, tienes la palabra. Lee, por favor. Buenas noches. La Academia Española ante el poder de los hablantes. Para el hablante español, medio la autoridad máxima, algo así como la Tribunal Supremo del Idioma, es la Real Academia Española. Esta institución oficial nació en 1703 con un carácter exclusivamente técnico, diferente del de hoy, que es en gran parte honorífico y con una finalidad muy definida que está de manifiesto en su lema: limpia, fija y da esplendor. Es decir, su misión era, basándose en el uso de los mejores escritores, establecer una forma precisa y bella de la lengua, exenta de impurezas y elementos superfluos. Listo, muchas gracias. Ana era, ¿no? Oh, no. Aro. Blanca, muchas gracias, Blanca.
Ya, muchas gracias, Blanca. Listo, entonces ahí leemos acerca de los inicios de la Real Academia Española, nos habla acerca de su misión cuando recién, digamos, nació, que era el de limpiar el lenguaje, fijar una forma de hablar y dar esplendor al español. ¿Okay? Se basaba en los mejores escritores para establecer una forma culta y bella de hablar el idioma, ¿ya? Exenta de impurezas y elementos superfluos. Ese era su propósito en sus inicios. Tenía un carácter exclusivamente técnico, a diferencia de hoy que es en gran parte honorífico. Honorífico significa que da honor. En un momento se nos va a explicar de esto un poquito más, ¿ya? Listo. Otra pregunta de esta página 119. Háblenme sobre la misión y las obras iniciales de la Real Academia Española. Háblenme sobre las obras iniciales, ¿ya? La misión ya la vimos. Háblenme sobre las obras iniciales de la Real Academia Española. ¿Quién desea responder esa pregunta? Háblenme sobre las obras iniciales de la Real Academia Española. Que compuso su célebre diccionario en 6 volúmenes llamado de autoridades. Bien. Compuso su célebre diccionario en 6 volúmenes llamado De Autoridades entre 1726 y 1739. ¿Qué más? ¿Qué otras obras son de las primeras de la Real Academia? Y más tarde su ortografía 1741 y su gramática 1771. Perfecto, ¿ya? Entonces aquí nos habla acerca de las primeras obras de la Real Academia Española. Compuso su célebre diccionario en 6 volúmenes llamado De Autoridades entre 1726 y 1739. Y más tarde compuso su libro sobre la ortografía en español en 1741 y también compuso un libro sobre la gramática del español en 1771. Ojo que eso sería el primer material, ¿no? El primer material que realmente fija cómo se habla el español, cómo se dicen las palabras, cómo se escriben. Es el primer material que existe sobre el español y la forma correcta de escribirlo y hablarlo, ¿de acuerdo? Otra pregunta de esta página 119. Háblenme sobre la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. ¿Quién quiere hablarme sobre la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua? Señor Pujota. Háblenos sobre la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Señor Pujota, ¿está ahí? Sí, ingeniero. Háblenos sobre la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Te ayudo, está en la página 119 en este cuadrito que dice Desde la Historia. Si quieres, lee este cuadrito. Sí, señor Pujota, ¿sí puedes leer? ¿Te ayudo, Lice? Sí, sí puedes leer o hago nomás leer a otra persona. Si tienes dificultad con el Sí, sí, tengo un poco de dificultad. Ah, bueno. ¿Quién dijo yo? Yo, Freddy. Lice, Freddy. Sí, Lee, por favor, Freddy. ya. Desde
desde la historia, la Academia Ecuatoriana de la Lengua es la institución cultural más antigua del país, con fecha 4 de mayo de 1875, durante la presidencia de don Gabriel García Moreno. Se reunieron los primeros académicos en la casa de don Pedro Fermín Ceballos, a fin de oficializar la creación de la Academia Ecuatoriana, que sin duda fue comunicada a Madrid mes antes en 1874, pues desde este año se registra el diccionario de la Real Academia Española. Listo, eso respecto a la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que por cierto, esta academia todavía existe, ¿no? Este es un fragmento que se obtuvo. Aquí nos da el link para leer, digamos, el artículo completo. Si le doy clic, mire, se abrió esta página web que dice, sí están viendo, ¿no? Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española. ¿Sí se ve? Aquí está el logo. ¿Sí? Lo que acabamos de leer en el libro es esto mismo, ¿ya? De aquí sacaron lo que pusieron ahí en el libro, ¿ya? Podemos seguir leyendo un poquito más acerca de la historia de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Nos dice qué sucedió en 1875. Podemos seguir leyendo más acerca de su historia, qué sucedió en 1876. Acontecimientos importantes en su historia. ¿Qué sucedió en 1905? ¿Sí ven? Nos da una historia de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El último párrafo nos dice cuáles son sus funciones. ¿Qué es lo que hace la Academia Ecuatoriana de la Lengua? Una persona que lea todito este último párrafo. ¿Quién se anima? Tengo un voluntario para que lea eso que marqué. Yo, listen. Por favor, Luis. El fin de la academia es científico y literario, por tanto es extraño a su espíritu cualquier tendencia o propósito político. Es una entidad privada de interés público relacionado eminentemente con el ámbito cultural, por la defensa del idioma, su estudio y su espíritu de unidad, la investigación lingüística, la evolución del idioma, la aparición y aceptación de neologismos y la atención a términos que van cayendo en desuso, en información de estos trabajos a la Real Academia Española y a las otras academias correspondientes de la lengua. Se encuentran entre sus principales objetivos asesorar en cuanto se refieren a la enseñanza del español en escuelas, colegios, universidades y otros centros de estudios. Colaboran con la Academia Española según normas que se acuden en la redacción de los diccionarios, la gramática y los variados trabajos que aquella emprenda. Procura por medio de la prensa y de cualquier otro medio publicitario la difusión del uso correcto del español hablado y escrito. Publicar un boletín o memoria anual que dé cuenta del trabajo de sus miembros y de los acontecimientos académicos. Facilitar la edición de obras de sus miembros, suscribir convenios con otras
entidades de carácter cultural y colaborar estrechamente con la Real Academia Española de la Lengua y con la Asociación de Academias, así como participar en los congresos y reuniones que se realicen para profundizar los fines académicos específicos. Son algunas de las misiones que corresponden a esta centenaria institución cultural. Muchas gracias, Luis. Entonces, bien, ese último párrafo que le hice leer a Luis, ahí nos explican toditas las funciones de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El procurar lo que dice que se publique, ¿no? En la prensa y en otros medios de comunicación la forma correcta de hablar el español. El colaborar con la Real Academia Española en la redacción de diccionarios, libros de ortografía, libros de gramática. El ayudar a la publicación de obras de sus miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Tiene muchas funciones. Esta institución, como dice la lectura, es privada, el dueño no es del gobierno, ya es una entidad privada, pero de interés público y que atiende sobre todo a asuntos culturales de la lengua, ¿ok? Atiende a la investigación, investigación lingüística, a los cambios y evolución de la lengua, etcétera. Vendría a ser como una representación de la Real Academia Española aquí en Ecuador. ¿Okay? Y la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pues, forma parte de lo que dice ahí, como una asociación de academias de la lengua. ¿Sí? Cada país de habla hispana tiene su academia de la lengua. Y todas juntas forman, pues, esta asociación de todas las academias de la lengua que trabajan con la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Dice la lectura que es la institución cultural más antigua de nuestro país, más de 100 años. ¿Sí? Su fundación fue en 1875. Miren que esta institución tiene más de 100 años. Muy bien. Estamos en la página 119 y aquí tenemos una pregunta. Página 119. Aquí tenemos una pregunta que era de responder también en la tarea. Dice, ¿cree que fue correcto que la academia haya querido imponer una determinada forma y estructura para la lengua? Como pueden ver, es una pregunta de opinión personal, de criterio, de reflexión. No hay respuestas correctas, no hay respuestas equivocadas. Lo único que yo realmente quiero ver aquí es su capacidad de argumentar, de defender su punto de vista, de explicarse, ¿ya? Es lo más importante de esta pregunta. Entonces, ¿quién nos quiere leer lo que escribió en esta pregunta? ¿Cree que fue correcto que la academia haya querido imponer una determinada forma y estructura para la lengua? ¿Quién nos quiere leer lo que escribió? Ana Sánchez, por favor. Y después Blanca. Y después Verónica Farinango. A ver, yo puse, creo que sí fue correcto que la academia haya querido imponer una determinada forma y estructura para la lengua, ya que no lo hizo a su capricho, sino presentando el uso de los buenos escritores, porque el desarrollo de tal conciencia lingüística sería uno de los mejores logros en una buena enseñanza de la lengua. Bien. Gracias, Ana. Ok. Blanca, léenos tu opinión al respecto. Blanca Aro. Blanca, ¿me escuchas? Disculpe, Licen, estoy un poquito medio mal con el internet que se me baja y no se les escucha bien. Bueno, no te preocupes.
¿Puedes leer lo que escribiste en esa pregunta, aplicación para la vida? ¿O nomás hago pasar a otra persona? Vi que también levantó la mano Farinango Verónica. Verónica, ¿nos quieres compartir tu opinión al respecto? Bueno, Licen, buenas noches. Bueno, yo en mi opinión no le voy a leer lo que yo escribí porque no le tengo el cuaderno aquí conmigo. Bueno, más o menos un resumen le voy a dar. Yo no, o sea, no creo porque cada persona o cada pueblo tiene su manera, su dialecto a la hora de hablar y entonces no comparto. No creo que fue correcto porque hay personas que, por ejemplo, en idiomas, el inglés o en otras lenguas no pueden acatar ya a la lengua española o a cada lengua que estés aprendiendo a hablar o eso, Lice. Gracias, Verónica. Algo importante que Verónica agrega es que cada población tiene su propia forma de hablar el español, ¿sí? Y pues lo que nos dice es que la academia en sus inicios quiso tal vez imponer una forma correcta de hablar el español. Entonces Verónica nos dice que ella no está de acuerdo con esa actitud de la academia porque cada población tiene su propia forma de hablar el español. Es un criterio interesante. De pronto, ¿alguien más quiere agregar su criterio al respecto? ¿Qué opinan? Entonces, hay dos puntos de vista. O decimos que sí, está bueno que la academia haya querido imponer una forma correcta de hablar el español, o decimos no, yo creo que no está correcto. De pronto, una personita más que nos dé su opinión. ¿O no han hecho la tarea todavía? Yo les le puedo decir. Bueno, Luis, por favor. Lo que yo le puse en la tarea fue no porque la lengua sale de la comunidad y es lo que la comunidad acepta y lo que de verdad existe. Ya aquí Luis agrega otro elemento muy importante, la comunidad. Es la forma en la que la comunidad habla el español lo que realmente decide lo que existe. Interesante, gracias Luis. Le doy la palabra a Catucuamba, al señor Catucuamba y después a Ana Sánchez. Licenciado, bueno, en mi parecer estaba correcta la forma que quería imponer, o sea, no, prácticamente imponer para que nosotros podamos expresar muy bien, para poder expresarnos, porque hay veces que no expresamos como tiene que ser o no respetamos los límites, ya que sí había un gran error al querernos imponer. Si estará correctamente, pero respetando los dialectos que son de cada comunidad, de cada idioma, ahí sí estará muy bien, pero la mayoría de nosotros no los respetamos. Por ejemplo, mezclamos las cosas, no sé, por ahí escucho, por ejemplo, hay uno de los grupos culturales, por ejemplo. Tengo un grupo que igual sigo, por ejemplo, creo que si mal no estoy, se dice Dreams Andinos. O sea, estamos hablando entre inglés y también en quichua, entonces lo que ellos buscaban es simplemente, o sea, que se use correctamente, o sea, entonces sería no mezclarla y también estaría bien si es que nosotros también respetamos las lenguas indígenas, en este caso, los idiomas como son, y de esa manera se podría ir. Y para nosotros en lo personal está bien porque cada vez tenemos que irnos adaptando a los idiomas, o por ejemplo, tal vez nosotros antes estudiábamos solamente el inglés, español, inglés, y después ahora tenemos que adaptarnos español, inglés, el quechua. Entonces sí está bien para irnos adaptando también a lo que va cambiando
la sociedad, más o menos. Eso, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, señor Catucuamba. Señor Catucuamba acaba igual de agregar algo que es importante, que la Academia Española lo que quiso era regularizar, ¿sí? Regularizar una forma correcta de hablar el español, porque en efecto se habla el español, digamos, de pronto bastante mal en algunos lugares. Entonces, pues la academia lo que tenía la intención era de fijar una norma común, digamos, y un estándar de cómo se utiliza el español. Muchas gracias, señor Catucuamba. Y termino con Sánchez Ana. ¿Qué dices, Ana? Ingeniero, yo ya le leí. Ah, ya leíste. Ok. Listo, entonces, pues ahí hemos escuchado un poquito de opiniones, personas que están de acuerdo, personas que no están de acuerdo. Una vez más les repito, no hay una respuesta equivocada y una respuesta correcta. Sobre todo quiero ver su argumentación, que defiendan su punto de vista, es lo más importante. Entonces, listo, eso es lo que yo quiero que hagan en esa pregunta. Ya les ayudé a responderla. Sigamos. Es un párrafo interesante el último párrafo de la página 119. ¿Quién quiere leer este último párrafo? Un voluntario para que lea ese párrafo en la página 119. Ana Inlago, tienes la palabra. Lee, por favor. En esta actitud respecto a la academia hay un error fundamental, el de considerar que alguien, sea una persona o una corporación, tiene autoridad para legislar sobre la lengua. La lengua es la comunidad que la habla y es lo que esa comunidad acepta, lo que de verdad existe y es lo que el uso da por bueno, lo único que en definitiva es correcto. Gracias, Ana. Entonces, como pueden ver, este último párrafo también habla acerca de lo que ya hablaron los compañeros, de que en sí el idioma le pertenece a la gente que lo habla. Y es la gente que lo habla y con la forma en la que lo hablan, básicamente lo que decide cuál es la forma correcta de hablar un idioma, cuál es el uso práctico y real que se le da al idioma. Algo así dice este párrafo, nomás es un aporte interesante. Y llegamos a la página 120. ¿Ya? En la página 120 la lectura continúa. De esta página 120 les quiero hacer la pregunta: ¿cómo impuso la academia una determinada forma de lengua? ¿Cómo impuso la academia una determinada forma de lengua? Les doy una pista, la respuesta está en este primer párrafo. ¿Cómo impuso la academia una determinada forma de lengua? ¿Quién quiere responder? Que no lo hizo a su capricho, sino presentando el uso de los buenos escritores. Aquí nos dice cómo fue que la academia intentó imponer una determinada forma de lengua. No lo hizo a su capricho, sino presentando el uso de los buenos escritores. Ajá. ¿Quién quiere seguir leyendo este párrafo? Alguien que termine de leer este párrafo. Un voluntario. Ojalá personas que no han participado todavía. Natalia Quiscualtud. Daniel Cabezas. Por favor, Daniel. Lo que está con azul, dicen. Sí, lee por favor. Ya listo, dice. La validez de un diccionario o de una gramática en cuanto a las autoridades depende exclusivamente de la fidelidad con que se ajusten a la realidad de la lengua culta común. Ninguna de tales obras
ha de decirnos cómo debe ser la lengua, sino cómo es. Y por lo tanto su finalidad es puramente informativa. Se puede buscar en ellas orientación, no preceptos. Gracias, Daniel. Entonces les explico esta parte, ¿no? Nos dice que un diccionario es válido, o un libro de gramática es válido solo en la medida en la que se ajusta a la realidad de cómo se habla la lengua culta común. ¿Okay? Dice que ninguna obra, ningún diccionario, ningún libro de gramática nos dice cómo debe ser la lengua, sino más bien nos dice cómo es. ¿Sí? Ninguna nos impone a hablar de esa forma, nada más nos informa, nos da información. Dice, su finalidad es puramente informativa. El propósito de los diccionarios, de los libros de gramática es no imponer, sino nada más explicarnos cómo es que se lo habla. ¿Sí? La gente que lo habla, ellos son los que deciden cómo se habla un idioma, no la academia. La academia lo que hace es brindarnos orientación, no preceptos. Orientación respecto a cómo se habla el español. Esa es la función de la academia en la actualidad, ¿no? En la actualidad su función es netamente informativa, explicarnos cómo es que se lo utiliza en la práctica, en la comunidad, ¿ya? Siguiendo esta lectura, página 120, tengo otra pregunta. ¿Cómo se comporta una persona de posición purista? La respuesta está en este segundo párrafo. ¿Cómo se comporta una persona de posición purista? ¿Qué opinan? Repito la pregunta. ¿Cómo se comporta una persona de posición purista? Que rechaza cualquier palabra nueva. Bien, es una de las características de una posición purista. ¿Qué más? Por ser, Por ser extranjera. Rechazan también las palabras de origen extranjero. o simplemente por ser nueva. O también rechazan palabras nuevas. Quieren conservar el idioma tal como es, ¿ya? Esa es la posición purista, que no aceptan cambios al idioma. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿qué opinan ustedes si una lengua es una realidad fija, inmutable y perfecta? ¿Creen que una lengua es fija, inmutable y perfecta o qué opinan de eso? ¿Una lengua será fija, inmutable y perfecta o será que está en constantes cambios? En constante cambios, dicen. Ok. Está bien, les voy a hacer leer. ¿Quién quiere? Rubén, tú mismo, ¿ya? Lee esto que marqué de azul. Ya le leo. Ya. El punto de partida de esta postura en el suponer que una lengua es una realidad fija, inmutable, perfecta, ignorando que tiene un cambiar al paso que cambia la sociedad que la habla y que al ser un instrumento al servicio de los hablantes, estos la van adaptando siempre a la medida de su necesidad. Listo, gracias Rubén.
Entonces, miren que la lectura nos dice que los idiomas están en constantes cambios. Les explico esta parte. Ya, los idiomas, el mismo español que nosotros hablamos hoy en día, está cambiando todos los días, ¿no? Son cambios sutiles, cambios pequeños, ¿sí? Que bueno, al pasar cientos de años, pues lo más probable es que la forma en la que hablamos el español hoy, aquí en Cayambe, no va a ser exactamente la misma a cómo se habla el mismo español dentro de unos 200 años, digamos, aquí en Cayambe, ¿ya? Si bien es cierto, no ha de cambiar así muchísimo, pero sí ha de tener ligeros cambios tipo algunas palabras dejan de usarse, otras palabras adquieren popularidad, se empiezan a usar más otras expresiones, de pronto la forma de estructurar las oraciones, el orden de las palabras cambia, tal vez no demasiado, pero un poquito tal vez, ¿ya? Ese tipo de cambios sutiles ocurren en todos los idiomas a lo largo del tiempo, ¿okay? La forma en la que se habla el español hoy en día aquí en Cayambe no es la misma forma en la que se hablaba el español, digamos, hace unos 300 años, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes pues recordarán, bueno, yo recuerdo que desde chiquito he hablado el español de la misma forma que lo hablo hoy en día. Es lo que les digo, ¿sí? Los idiomas adquieren pequeños, muy pequeños y sutiles cambios a lo largo de mucho tiempo. Puede pasar 100, 200 años hasta que se empieza a notar, digamos, esos cambios. Entonces, nomás tomen en cuenta eso, que todos los idiomas están en constante evolución. Los idiomas toman prestado de otros idiomas, ¿sí? Importamos, digamos, extranjerismos, palabras del extranjero, las importamos. Y así van transformándose los idiomas, ¿sí? Nosotros, el español, aporta a otros idiomas. También, claro que sí. Entonces, pues la lectura lo que nos está diciendo aquí es que una posición purista, que no acepta los cambios, como vamos a leer más adelante, dice que es irracional, es desdeñable por absurdo, esa posición purista, la que no está abierta a los cambios. Aquí dice, ¿no? Pero no debe confundirse el purismo tradicionalista y cerrado, desdeñable por absurdo, con una conciencia lingüística en los hablantes. Miren que aquí nos está haciendo una distinción entre una posición purista y una conciencia lingüística. Aquí les quiero hacer la pregunta: ¿cómo se comporta una persona con una conciencia lingüística? Ya analizamos cómo se comporta una persona de una posición purista. Ahora analicemos cómo se comporta una persona con una conciencia lingüística. ¿Qué opinan? ¿Cómo se comporta una persona con una conciencia lingüística? ¿Qué opinan? ¿Cómo se comporta una persona con una conciencia lingüística? Realista y crítica a la vez. Ya, una conciencia lingüística es realista y crítica a la vez. ¿Qué más? Que con sentido práctico, licenciado. Tiene un sentido práctico, ¿es correcto? ¿Qué más? Tradicionalista y cerrado. No, esa es la purista. La purista es tradicionalista y cerrado. La conciencia lingüística es lo que acaban de decir los compañeros: realista, crítica, sentido práctico, abierta a los cambios. Es lo contrario a la purista, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo más se comporta una persona con conciencia lingüística? Lean ese párrafo, ¿ya? Léanlo, reflexionenlo, entiéndanlo.
Y de ahí me explican cómo se comporta una persona con una conciencia lingüística. Es importante que entendamos la lectura para poder hacer la tarea, ¿ya? Ahorita les estoy ayudando a entender de qué trata esta lectura, porque eso les facilita el poder hacer la tarea. La tarea no es difícil, nomás que sí hay que desarrollar la lectura comprensiva, hay que entender lo que estamos leyendo y entonces vemos lo fácil que es la tarea. Pero lo principal es entender lo que estamos leyendo. Entonces, ¿cómo más se comporta una persona con una conciencia lingüística? Que prefiere varias formas nuevas y también que, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se adapta también a las lenguas extranjeras. Y Por ahí va. también que ¿Qué más? también nos enseña el desarrollo tal conciencia lingüística sería uno de los mejores logros de una buena enseñanza de la lengua. Está bien. Ok, les explico esa parte. Es más, ya de reflexionar un rato, quiero hacer leer a alguien este párrafo. ¿Quién quiere leernos este tercer párrafo de la página 120? Un voluntario que nos lea este párrafo. Daniel Yo, Cabezas. ingeniero Carlos. Bueno, señor Pujot, qué bueno que participes. Léenos, por favor. Si la lengua es de todos y nadie, ni academia de gramáticos la gobiernan y cómo se Señor mantienen. Pujot, el ¿Vale? párrafo anterior. ¿Estás viendo la pantalla? El que está pintado de azul. Ese es el que quiero que leas. Yo le hice. No puedo ver, dice, entonces está mal con lente. Ah, ok. No te preocupes. Yo le hice. ¿Quién dice yo? Yo le hice. ¿Quién eres? Karen. Karen. Núñez. Karen, léenos por favor entonces. El último párrafo. No, el que está en la pantalla, el que está pintado de azul. Ah, el que está de azul. Pero no debe confundirse el purismo tradicionalista y cerrado, desdeñable por absurdo, con una conciencia lingüística en los hablantes,
realista y crítica a la vez, que con sentido práctico sepan preferir entre las varias formas nuevas en cada momento se insinúan las las más adecuadas a los moldes del idioma y que reconociendo la necesidad de adaptar extranjerismos, sepa acomodarlos a estos moldes. El desarrollo de tal conciencia lingüística sería uno de los mejores logros de una buena enseñanza de la lengua. Bien, les explico esta parte. Ya lo reflexionamos por un rato. Nos dice que una persona con una conciencia lingüística es reflexiva, es crítica, es adaptable y acepta los cambios del idioma. Pero no solo que los acepta, sino que los analiza, ¿ya? Porque hay muchas propuestas de cómo el idioma va cambiando. Y escuchamos, por un lado se habla de este modo, por otro lado se habla de este modo. Pero una persona con conciencia lingüística sabe analizar todas esas formas diferentes de hablar el idioma y sabe escoger la mejor, digamos así. Sabe escoger la mejor en base a los moldes del idioma español, ¿sí? Todos los idiomas tienen, digamos, sus moldes, sus fundamentos. ¿Ok? Su uniformidad básica, ¿sí? Cada idioma tiene su fundamento, su uniformidad básica. Y en base a ese molde, a ese fundamento, una persona con conciencia lingüística puede escoger o sabe escoger la mejor forma de que el idioma se va cambiando, se va adaptando, ¿sí? Sabe aceptar, sabe analizar las nuevas tendencias del idioma, sabe escoger las mejores en base a estos fundamentos o a estos moldes. Y la última parte de ese mismo párrafo nos dice que una buena enseñanza de la lengua debería desarrollar en ustedes, que son estudiantes ahorita de lengua y literatura, debería desarrollar en ustedes una conciencia lingüística, esta capacidad de entender cómo es el español, cómo el español va evolucionando, cuáles son los cambios que mejor se acomodan a los moldes del idioma, ¿sí? Analizar todas las formas diferentes de hablar el español y de escoger las mejores en base a sus fundamentos. Eso es una buena conciencia lingüística. ¿Sí? Esta capacidad de análisis, de reflexión y de sentido práctico y crítico. ¿Okay? Todo lo contrario a la posición purista, que no acepta cambios, que piensa que el idioma ya es perfecto. ¿De acuerdo? De esta página 120, tengo otra pregunta. Si la lengua es de todos, si nadie, ni academia, ni gramáticos la gobiernan, ¿cómo se mantiene su unidad? ¿Qué opinan? Si la lengua es de todos, si nadie, ni academia, ni gramáticos la gobiernan, ¿cómo se mantiene su unidad? ¿Qué opinan? La lengua es de todos, nadie la gobierna. ¿Okay? Si la lengua es de todos y nadie la gobierna, cada ser humano podemos hablar el idioma como nos da la gana, casi que la podemos hablar como nos da la gana porque nadie la gobierna. ¿Okay? Si es que este es el caso, ¿cómo se mantiene la unidad en el idioma? ¿Qué opinan? Si cada uno estamos en la libertad de hablar el español como queremos, ¿qué es lo que la mantiene con una uniformidad básica? ¿Qué opinan? Tal vez sería por medio de la educación que tenemos. Puede ser. ¿Qué más? Será, licenciado, otra vez podemos concluir más la lectura sin falta de ortografía. Es decir, por ejemplo, yo le daría una pequeña, ¿no?
de histórico de mi parte, de que yo era de Quechua, donde yo vivía, no tenía conocimiento en español, no sabía cómo es la palabra de castellano, todo, lengua. Entonces, gracias por la lectura y gracias por los estudios, pues, uno se mejoró y para poder hablar. Es más, como dice el ingeniero, pues, hay muchos idiomas como de Carchi. Ya de Carchi dice allá, y aquí decimos allá. Entonces, eso vamos mezclando y vamos purificando en otros idiomas. Y cada uno en costa es diferente. Entonces, gracias por la lectura y gracias por los escritores que nos da a nosotros. Y más tenemos conocimiento, vamos a concluir y seguir adelante que con otras lenguas españolas, ingeniero. Bien, gracias, señor Carlos. Igual, aportas que el estudio, la lectura, es lo que ayuda a mantener la uniformidad de la lengua. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Qué será lo que mantiene la uniformidad de la lengua? Si cada ser humano estamos en la libertad de hablar el idioma como queremos, nadie la gobierna. ¿Qué será lo que la mantiene uniforme? ¿Qué opinan? El ICER bueno, lo que yo medio le entiendo, pues por la sociedad, que todo, o sea, por la sociedad es lo que la podemos mantener a la lengua, porque hablándola. O sea, hablándola porque la lengua se la habla en todas las comunidades, entonces podría ser por eso. Ya, lo que acaba de decir señor Luis es un aporte valioso. Es la sociedad la que determina cómo se habla un idioma. Eso lo podemos leer en este párrafo, ¿ya? Si la lengua es de todos, si nadie, ni academia, ni gramáticos la gobiernan, ¿cómo se mantiene su unidad? ¿Quién quiere leer el resto de este párrafo, lo que pinté de azul? Luis, tú mismo léelo, ¿ya? Ya hemos dicho que el Instituto General de conservar el medio de comunicación con los demás, necesidad de toda sociedad, es lo que frena y contrarresta la tendencia natural a la diversidad en el hablar. Este instituto es el que establece las normas que rigen en cada comunidad. Gracias, Luis. Entonces les explico. Dice, ya hemos dicho que el instinto general de conservar el medio de comunicación con los demás, esto es lo que evita la tendencia natural a la diversidad en el hablar, lo que evita que cada uno hablemos el idioma como queramos. La necesidad de comunicarnos. ¿Ok? Entonces, si bien todo ser humano está en la libertad de hablar el idioma como quiera, lo que evita que nosotros hablemos el idioma como quiera es la necesidad de que tú me entiendas. ¿Ya? La necesidad de comunicarnos y de que nos entiendan. Eso es lo que evita de que cada ser humano hable el idioma como quiera. La necesidad de comunicarnos, ¿ok? De que las demás personas nos entiendan. ¿Sí? Es lo que dice respecto a la sociedad, que son las sociedades las que deciden la forma en la que se habla un idioma. Todos juntos, para entendernos entre todos, pues hay una uniformidad básica, hay un fundamento, un molde de cómo se habla el español. Y llegamos al último párrafo de la página 120. De este párrafo les quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es la supernorma de la lengua? ¿Y cuáles son sus características? ¿Cuál es la supernorma de la lengua y cuáles son sus características? ¿Cuál es la supernorma de la lengua?
La respuesta está en el último párrafo. ¿Cuál es la supernorma de la lengua y cuáles son sus características? La lengua... Ay, ¿dónde está? Repito la pregunta. ¿Cuál es la supernorma de la lengua y cuáles son sus características? Sí, sí. Dígame. Será la lengua culta escrita, que Bien. presenta una clara uniformidad básica en todo el mundo. Perfecto. Esa es la supernorma. Aquí está, ¿no? Aunque es indudable la existencia, les explico esta parte, dice, aunque es indudable la existencia de una norma en la lengua, ¿okay? Estamos de acuerdo, existe una norma, sí, sí existe. Una norma acerca de la forma correcta de hablar el español, sí existe. También es innegable que no existe una norma. Lo pone entre comillas, ¿sí? Les explico, si bien es cierto que sí existe una norma para hablar bien el español, no existe solo una. Existen un montón. ¿Okay? Por eso pone una entre comillas. Existen muchas normas de cómo se habla el español correctamente. Cada región casi que tiene sus propias normas de cómo se habla el español correctamente. Existe una supernorma, lo que dice aquí. La supernorma es la norma general, es desde luego la lengua culta escrita. La lengua culta escrita. Cómo se escribe el español correctamente. Esa es la supernorma, que presenta una clara uniformidad básica en todo el mundo hispanohablante. La supernorma vendría a ser, digamos, la que se habla, o digamos, el fundamento de cómo se habla el español, y esta supernorma rige en todo el mundo hispanohablante, todo el mundo que hablamos español, ¿ya? Esta supernorma es la misma en todas las partes del mundo que habla español. Es la supernorma, la uniformidad básica en todo el mundo hispanohablante. Entonces, existe un fundamento. Todas las personas que hablamos español compartimos ese fundamento, ¿sí? De ese modo es que nos entendemos entre personas que hablamos el español, pero que somos de diferentes lugares, porque todos compartimos el mismo fundamento, la misma supernorma. Pero encima de esa supernorma, dice aquí, pero el uso cotidiano se fragmenta en normas menores. El uso cotidiano, ¿ya? Se fragmenta en normas menores, variables según la geografía y según los niveles, variables según la geografía, dependiendo de dónde estás. Existen normas menores. Y también dependiendo de los niveles, puede ser el nivel de educación, el nivel cultural, etc. También existen normas menores de cómo se habla el español. Estas normas menores, sin romper la unidad general del idioma, ¿sí? No es que contradicen a la supernorma, sino más bien ofrecen a menudo matices muy peculiares. Estas normas menores ofrecen matices. Matices significa cambios pequeños, cambios muy chiquititos y muy peculiares, muy propios de una determinada población. Entonces les explico esta parte.
todas las personas que hablamos español en todo el mundo compartimos la misma supernorma, el mismo fundamento de cómo se habla bien el español, que vendría a ser la lengua culta escrita. Todos compartimos esa misma lengua culta escrita. Encima de esa supernorma existen normas menores, muchas normas menores, que son los pequeños matices, las pequeñas diferencias en la forma de hablar que son propias de cada región, de cada sector geográfico, de cada nivel de educación, que eso igual lo vimos ya en otro tema, ¿no? Todas las... A ver si lo encuentro rapidito. Ya, lo vimos en la página 104, variaciones socioculturales de la lengua. Sí, ya vimos ese tema, variaciones socioculturales de la lengua, que decían que según tu nivel de educación, de repente, de dónde eres, todo eso determina cómo hablas. Pues esas son las normas menores, ¿de acuerdo? Entonces, la lectura termina diciendo, hasta ahí me están entendiendo, ¿cierto? La lectura termina diciendo, a esta variedad de normas, miren que existen muchas normas menores, y no solo a una dogmática norma unitaria, que sería la supernorma, debe atender una enseñanza realista de la lengua en beneficio de los hablantes y de la propia lengua. Lo que nos dice es que la forma correcta de enseñar el español es, claro, enseñamos la supernorma, ¿sí? Pero también enseñamos la norma menor que nos corresponde a los ecuatorianos, a cómo hablamos el español aquí en la sierra, digamos así, ¿ya? Entonces, una enseñanza realista del español les enseña tanto cuál es la supernorma, ¿sí? La que todos compartimos, todas las personas que hablamos español compartimos, y también les enseña las normas menores propias de esta región. Listo. Mi propósito con esta clase era ayudarles a entender la lectura un poquito más. Ya quedan ustedes terminar de responder la página 120 y presentarlo hasta la medianoche, ¿no? Esta tarea es hasta la medianoche. ¿Sí? Deben terminar de responder esto de aquí. Dice, identifique la tesis del texto. Al decir tesis se refiere a la conclusión. Ya les expliqué de qué trata la lectura, la Academia Española ante el poder de los hablantes. ¿Cuál será la conclusión de todito lo que acabamos de leer? ¿Cuál será la conclusión? De pronto, ¿alguien que quiera aportar una idea? ¿Cuál será la conclusión de todita esta lectura? La conclusión es sacar el punto específico. Un poquito más, punto específico de qué. Y con fundamentos. Con fundamentos. Bueno, Ana Sánchez, ¿cuál será la conclusión de esta lectura? Yo le puse, la Real Academia Española se considera como la autoridad máxima para el hablante. No va mucho por ese lado. Eso solamente estás hablando de los primeros párrafos, que ese fue en los inicios de la Real Academia Española. En sus inicios, sí, ella imponía cómo se habla el idioma. En la actualidad solamente nos da pautas, nos da una orientación, nos explica cómo es que se habla, pero no es, en la actualidad no es la que impone cómo se habla, ¿no? Los que deciden cómo se habla es la sociedad, las mismas personas que hablamos el español. ¿Ok? De pronto una persona más que quiera aportar cuál será la conclusión de esta lectura. Tomen en cuenta todo lo que hablamos, ¿no? Hablamos acerca de la Real Academia en sus inicios, cuál es su labor en este momento, cómo se comporta una persona purista, cómo se comporta una persona con conciencia lingüística. Lo correcto es tener conciencia lingüística. La enseñanza del español debería ayudarles a ustedes a tener conciencia lingüística.
¿Sí? Esa es la conclusión. Les ayudo con esa parte, ¿ya? La conclusión es que el español lo hablamos todos, los que hablamos español, y que somos nosotros las personas que hablan, las que decidimos cómo se usa el idioma. Lo que ayuda a moldear un idioma es que nos podamos entender entre ustedes y yo. Eso es lo que ayuda a moldear un idioma. Que todos compartimos el mismo fundamento, ¿sí? Y que debemos estar abiertos a los cambios de este idioma, porque los idiomas van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que debemos desarrollar una conciencia lingüística, ¿sí? Alguien que sabe analizar estos cambios y escoger los mejores en base a los moldes del idioma. Más o menos por ahí va la conclusión, ¿ya? Pregunta número 2 dice, a partir de la tesis, o sea, de esta conclusión, escriba un párrafo sobre el tema. Pues lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Ese sería, digamos, el párrafo sobre este tema. Un resumen, un párrafo sobre este tema, ¿ya? Y pues no nos alcanzó el tiempo para analizar esto, pero esto también es para esta noche, ¿ok? Les tocaba leer el artículo que está en esta página web. Les va a aparecer sobre la grillera de 8 años se ofrece para trabajar. Leen ese artículo, hacen una lista de las sensaciones y emociones que esa lectura les provoca, unas 3 emociones, ¿ya? Porque es una lectura bastante emocional, trata de una crisis humanitaria. Después elaboran una tesis con dicha lista de emociones y puntos de vista. Una conclusión. Ojo que cuando dice tesis se refiere a una conclusión. Una conclusión sobre esta lectura, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión de esta lectura? La lectura de Priya, la grillera de 8 años se ofrece para trabajar, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión de esa lectura? Punto 4 dice, cree 2 ideas principales o subtemas para defender la conclusión. Número 5, argumente cada idea principal con 2 ideas secundarias. Y número 6, redacte su texto argumentativo, su ensayo. Recuerde que dentro del cuerpo del ensayo desarrollamos una idea principal o subtema por párrafo y que cada enunciado dentro de este está separado por un punto seguido. Y número 7, exponga su ensayo. Nos faltó el tiempo para hacerles exponer. Voy a hacerles exponer la próxima clase. Ojo que esta tarea tienen que presentarla hasta esta noche, ¿ya? Entonces les explico brevemente. Leen Priya, la grillera de 8 años se ofrece. Escriben la conclusión de esa lectura. Escriben 2 ideas principales que apoyen a esa conclusión. Para cada idea principal escriben 2 ideas secundarias que apoyen a cada idea principal. En total van a tener 4 ideas secundarias porque tienen una conclusión. 2 ideas principales, 4 ideas secundarias, 2 para cada idea principal. Y con toda esa información pueden armar fácilmente su ensayo. Un ensayo de 2 párrafos y una conclusión. 2 párrafos porque nos dice que una idea principal debe presentarse por cada párrafo, ¿ya? Entonces, como tenemos 2 ideas principales, pues son 2 párrafos. Una idea principal para cada párrafo. Y argumentamos o apoyamos esas ideas principales con las 2 ideas secundarias que ya teníamos. Entonces, escribimos los 2 párrafos, le ponemos la conclusión al final y listo. Ahí está armado nuestro ensayo. Háganlo. Si todavía no lo han subido, tienen hasta la medianoche. Ojo que hay una tarea para el otro miércoles también. La tarea 29 que igual ya está en el Edmodo. Si no hay preguntas, eso es todo de mi parte por esta noche. Sí, ingeniero, gracias de todo lo que está aquí, indicando aquí pero no podemos sacar la conclusión en este libro, ¿no? Porque el libro parece que me dijo que no hay que manchar el libro, ¿no, ingeniero? ¿Quieres escribirlo ahí mismo? No, correcto, no lo escriban aquí mismo, ¿sí? Escríbanlo en su cuaderno. De pronto solo copian la pregunta y escriben la respuesta. ¿Ya? Sí, ingeniero, gracias, ingeniero. Ok. Bueno, ingeniero, hasta mañana, ingeniero, buenas noches. Hasta mañana. Voy a hacer los Yo deberes. tengo una duda. Dígame. En la segunda pregunta era que dice, a partir de la tesis, ¿tocaba ponerle la tesis y después el párrafo o solo el párrafo? Basta con el párrafo. Porque dentro del párrafo, pues prácticamente ya me están diciendo la conclusión. Basta con el párrafo, digamos, el resumen de
o la conclusión de la Real Academia ante el poder de los hablantes. Le hice una consulta. Sí, dime, Verónica. Dicen, yo ya le subí al Edmodo, pero creo que está mal, dicen. Si quieres... Ok. O Es me más- puede dar